Lo alucinante era la puñetera prontitud con la que Blaine soltaba las respuestas cada vez. Por difícil que pareciera a Susana determinada adivinanza, Blaine le devolvía raudo la pelota a su lado de la pista. Blaine, que tiene ojos pero no puede ver. Hay 4 respuestas, contestó Blaine. Las agujas, las tormentas, las patatas y alguien que ame de veras. Gracias, ahí, Blaine. Has respondido. Escucha, Roland de Gilead. Escuchad, Catet. Roland se quedó callado al instante, con los ojos entrecerrados y la cabeza ligeramente ladeada. En breve oiréis que mis motores empiezan a aumentar sus ciclos, explicó Blaine. Ahora estamos exactamente a 60 minutos de Topeka. En este punto... Si llevamos viajando 7 horas o más, yo me he criado con la tribu de los Brady, comentó Jake. Susana miró a su alrededor con aire aprensivo, esperando que algún nuevo horror o algún pequeño acto de crueldad en respuesta al sarcasmo de Jake, pero Blaine se limitó a soltar una risita. Cuando volvió a hablar, la voz de Humphrey Bogart había reaparecido. El tiempo es diferente aquí, muñeca. Deberías saberlo a estas alturas. Pero no te preocupes. Las cosas esenciales permanecen. El tiempo pasará. ¿Sería yo capaz de mentirte? Sí, musitó Jake. Al parecer, aquello a Blaine le resultó de lo más gracioso, porque se echó a reír de nuevo, con su enloquecida risa mecánica que hacía que Susana pensara en casas del terror situadas en sórdidos parques de atracciones. Cuando las luces empezaron a parpadear en sintonía con la risa, Susana cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. —¡Basta ya, Blaine! ¡Basta! —Ruego me perdone, señora —dijo arrastradamente la voz constricta de James Stewart—. Lamento si le he destrozado los oídos con mi hilaridad. —Destroza esto —repuso Jake, y estiró el dedo corazón ante el mapa de la ruta. Susana esperaba que Eddie se riera. Uno siempre podía suponer que le haría gracia una zafiedad en cualquier momento del día o de la noche, habría asegurado Susana, pero Eddie siguió con la vista clavada en su regazo, la frente fruncida, los ojos vacíos, la boca ligeramente entreabierta. Parecía el tonto del pueblo hasta extremos preocupantes, se dijo Susana, y de nuevo tuvo que contenerse para no arrearle un codazo en las costillas y borrarle de la cara aquella expresión bobalicona. Pero no sería capaz de contenerse mucho más si iban a morir al final del trayecto de Blaine. Deseaba sentir los brazos de Eddie estrechándola cuando sucediera. Deseaba sentir los ojos de Eddie mirándola, la mente de Eddie acompañándola. Pero de momento más valía dejarlo estar. En este punto, prosiguió Blaine con su voz normal, pretendo iniciar lo que me gusta considerar como mi carrera kamikaze. Eso agotará rápidamente mis baterías, pero creo que el tiempo de ahorrar ha pasado, ¿verdad? Cuando choque con los andenes del transacero al final de la vía, debería estar viajando a más de 1500 kilómetros por hora, lo que en ruedas son 530. Hasta luego, cocodrilo. Ya nos veremos, Caimán. No te olvides de escribir. Os cuento esto para preservar la esencia de un juego limpio, mis nuevos e interesantes amigos. Si habéis reservado vuestras mejores adivinanzas para el final, haríais bien en planteármelas ahora. La inconfundible avidez que denotaba la voz de Blaine, su evidente deseo de oír y resolver las mejores adivinanzas antes de matarlos, hizo que Susana se sintiera vieja y cansada. Puede que ni aun así tenga tiempo de plantearle la totalidad de mis mejores acertijos, objetó Roland en tono tranquilo y reflexivo. Sería una lástima, ¿no crees? Siguió una pausa, breve aunque de mayor indecisión que la demostrada por el ordenador ante cualquiera de las adivinanzas de Roland.
Y luego Blaine rió entre dientes. Susana detestaba el sonido de su risa demencial, pero aquella risita sofocada tenía un componente de cínico cansancio que la estremecía aún más hondadamente, tal vez porque era casi cuerda. Muy bueno, pistolero. Un esfuerzo valiente, pero no eres Sherazade, ni disponemos de 1001 noches para mantener consejo. No te comprendo. No conozco ese tal Sherazade. Da igual. Susana podrá ponerte al corriente si de veras quieres saberlo, o quizás incluso Eddie la cuestión. Roland, es que no me dejaré engatusar por la promesa de más adivinanzas. Nos disputamos el gancho. Una vez en Topeka quedará adjudicado a favor de uno u otro bando. ¿Comprendes eso? De nuevo la mano mutilada ascendió por la mejilla de Roland, y de nuevo Susana oyó el tenue ruido rasposo que producían sus dedos al rozar la hirsuta barba de varios días. Jugaremos hasta el final. Nadie se echa atrás. Correcto. Nadie se raja. Roland miró a Jake. Ten dispuestas tus adivinanzas, Jake. Ya casi he terminado con las mías. Jake asintió. Bajo ellos, los motores Slow-Trans de Blaine continuaron aumentando sus ciclos, produciendo aquel chaca-chaca-cha que Susana, más que oírlo, sentía en las coyunturas de las mandíbulas, en la concavidad de las sienes y en el pulso de las muñecas. No va a suceder a menos que haya algún acertijo indescifrable en el libro de Jake, se dijo. Roland no puede derrotar a Blaine, y creo que lo sabe. Creo que ya lo sabía hace una hora. Blaine, ocurro una vez cada minuto, 2 veces cada momento, pero ni una sola vez en 100 siglos. ¿Qué soy? Y así proseguiría la contienda, comprendió Susana, Roland preguntando y Blaine respondiendo con aquella falta de vacilación cada vez mayor, como un dios omnisciente que todo lo ve. Susana permaneció sentada, con las manos apretadas en el regazo, y observó cómo el punto resplandeciente se aproximaba a Topeka, el lugar donde terminaba la red de raíles, donde el camino de su catet terminaría en el claro. Se acordó de los perros de las cataratas, de cómo sobresalían por entre las furiosas cascadas blancas bajo el cielo oscuro y estrellado. Se acordó de sus ojos de color azul eléctrico. Capítulo 3. El ganso del día de feria. 1. Eddie Dean, que ignoraba que Roland a veces pensaba en él como K-Mai, un tonto del K, lo oía todo y no oía nada. Lo veía todo y no veía nada. Lo único que realmente le causó cierta imprecisión una vez iniciada la sesión de adivinanza fue el fuego que resplandecía en los ojos pétreos de los perros. Mientras alzaba la mano para protegerse la vista de aquel brillo relampagueante, se acordó del portal de Laz, en el claro del oso, de cómo había pegado la oreja a su superficie y percibido el ronroneo distante e hipnotizador de la maquinaria. Al observar cómo se encendían los ojos de los perros y oír cómo Blaine absorbía esa corriente en sus baterías, cargándose para realizar su zambullida final a través del mundo medio, Eddie había pensado: no todo es silencio en las salas de los muertos y las salas de la ruina. Incluso ahora, algunos de los chismes que los antiguos dejaron atrás aún funcionan. Y eso es lo más horrible, ¿no te parece? Sí, eso es precisamente lo más horrible. Eddie había estado con sus amigos durante un breve lapso de tiempo después de que aquello, tanto física como mentalmente, pero luego había vuelto a sumirse en sus pensamientos. Eddie se está enzonando, hubiera dicho Henry. Dejadlo estar. Era la imagen de Jake entrechocando el eslabón y el pedernal, la que evocaba de forma recurrente y permitía que su mente se recreara en aquella durante unos instantes, como una abeja que se posara en una flor dulce y luego volvía a distanciarse porque aquel recuerdo no era el que deseaba. Solo era la vía de acceso hacia lo que deseaba.
Otra puerta, como las que se alzaban en la plaza del Mar del Oeste, o como la que había dibujado en la tierra del círculo parlante, antes de invocar a Jake, solo que esta puerta se hallaba en su mente. Aquello que él deseaba estaba en el otro lado. Lo que hacía era algo así como, en fin, burlar la cerradura. Enzonado, en el idioma de Henry. Su hermano había dedicado la mayor parte de su tiempo a poner a parir a Eddie, porque Henry le tenía miedo y envidia y había comprendido Eddie al final, pero se acordaba de un día en que Henry le había sorprendido diciéndole algo amable, en realidad más que amable, anonadante. Algunos chicos de la pandilla se habían sentado en el callejón situado detrás del Dali's. Unos comían polos y helados, otros fumaban cigarrillos Kent de una cajetilla que Jimmy Polio le llamaban todos porque tenía ese puto defecto del pie zopo, había sisado del cajón de la cómoda de su madre. Henry, como era de esperar, había sido uno de los que fumaban. Había ciertas maneras de llamar a las cosas en la pandilla, la que formaba parte de Henry, y Eddie, su hermanito pequeño. El argot de su miserable catet. En la pandilla de Henry no se le daba ni una paliza a nadie. Se le mandaba a casita con una jodida fractura. En la pandilla nadie se daba el lote con una chica. Se la follaba hasta que la muy zorra se ponía a chillar. Nadie se emborrachaba. Pillaba un jodido ciego del copón. Y nadie se peleaba con otra pandilla. Se metía en una jodida bronca de cojones. Aquel día habían hablado de a quién querría cada uno a un lado de la gran jodida bronca. Jimmy Polio, él fue el primero en hablar porque había suministrado los cigarrillos que los colegas de Henry denominaban los jodidos palitos del cáncer. Eligió a Skipper Brannigan porque, según contó, no le temía a nadie. Un día dijo Jimmy, Skipper se cabreó con su profesor durante uno de los bailes que se celebraban los viernes por la noche concretamente y le dio de hostias hasta en el paladar. Dicho en pocas palabras, mandó al jodido Carabina a casa con una jodida fractura. Así era su colega Skipper Brannigan. Todos lo escuchaban con solemnidad, afirmando con la cabeza mientras comían los helados, lamían los polos o fumaban los Kent. Sabían que Skipper Brannigan era un gallina y que Jimmy era un cuentista, pero nadie dijo nada. Si no fingían creer las mentiras escandalosas de Jimmy Polio, nadie fingiría creer las de los demás. Tommy Fredericks eligió a John Parelli. Georgie Pratt se decantó por Kesava Bradnick, también conocido en el barrio como el puto húngaro loco. Frank Duganelli propuso a Larry McCain, aunque Larry estaba bajo la tutela del tribunal de menores y Larry era la hostia, dijo Frank. Entonces le llegó el turno a Henry Dean. Meditó la cuestión con el profundo detenimiento que requería y luego le echó el brazo por los hombros a su sorprendido hermano. Eddie, dijo, mi hermanito, él es el hombre. Todos lo miraron atónitos, y ninguno más atónito que el propio Eddie. Las mandíbulas se le habían descolgado a la altura de la hebilla del cinturón. Entonces Jimmy Polio protestó. Venga ya, Henry, déjate de gilipolleces. Es un asunto serio. ¿A quién querrías tener cubriéndote el culo si la cosa se pone chunga? Estoy hablando muy en serio, había replicado Henry. ¿Por qué, Eddie? Inquirió Georgie Pratt, formulando la pregunta que rondaba en la propia mente de Eddie. No sería capaz ni de romper una bolsa de papel que le colaran en la cabeza, ni aunque estuviera mojada. ¿Por qué coño él? Henry reflexionó un poco más, no porque no supiera por qué. Eddie estaba convencido de ello, sino porque debía pensar en cómo expresarlo. Porque, explicó al fin, cuando Eddie está en esa puta zona suya, es capaz de convencer al diablo de que se prenda fuego a sí mismo.
La imagen de Jake regresó, un recuerdo se superpuso a otro. Jake frotando el eslabón en el pedernal, haciendo saltar chispas sobre la leña del fuego de campamento, chispas que brotaban y se extinguían antes de prender. Es capaz de convencer al diablo de que se prenda fuego a sí mismo. Acerca más el pedernal, dijo Roland, y entonces surgió un tercer recuerdo de Roland ante la puerta que habían encontrado al final de la playa. Roland ardiendo de fiebre al borde de la muerte, temblando como una hoja, tosiendo, sus ojos azules de bombardero clavados en Eddie. Roland diciendo: acércate un poco más, Eddie. Acércate un poco más por la gloria de tu padre. Porque quería pescarme, se dijo Eddie, débilmente, como si la voz procediera de algún otro mundo a través de una de aquellas puertas mágicas. Oyó que Blaine les decía que la partida final había comenzado, que si habían reservado las mejores adivinanzas, debían plantearlas ya. Disponían de 1 hora. 1 hora, solamente 1 hora. Su mente trataba de aferrarse a ese pensamiento, pero Eddie lo apartó de un codazo. Algo estaba teniendo lugar en su interior. Al menos rezaba para que así fuera. Algún desesperado juego de asociaciones, y no podía dejar que el término de plazo, las consecuencias y demás mierda le jodieran la mente. Si lo permitía, perdería cualquier oportunidad que pudiera tener, en cierto modo. Y era como ver algo en un trozo de madera, algo que podías tallar y sacarlo de ahí, un arco, un tirachinas o quizá una llave que abriera alguna puerta inimaginable. No podías mirar durante demasiado tiempo, por lo menos al principio. Si mirabas demasiado, se te escapaba. Era como si tuvieras que tallar siempre vuelto de espaldas. Notó bajo sus pies cómo se activaban los motores de Blaine. Con el ojo de su mente vio el pedernal relampagueando contra el eslabón, y con el oído de su mente oyó a Roland gritándole a Jake que acercara más el pedernal. «Y no lo golpees con el eslabón, Jake. Ráspalo». «¿Por qué estoy aquí? Si no es esto lo que quiero. ¿Por qué mi mente siempre regresa a este sitio? Porque es lo más cerca que puedo llegar sin entrar en la zona del daño. Un daño de tamaño mediano, en realidad, pero me ha hecho pensar en Henry humillándome. Henry dijo que podías convencer al diablo de que se prendiera fuego a sí mismo». Sí, siempre lo he adorado por ese comentario. Fue genial. Y ahora Eddie vio que Roland movía las manos de Jake, una sosteniendo el pedernal y la otra el eslabón, más cerca de la leña. Jake estaba nervioso. Eddie podía verlo. Roland también lo había visto. Y para rebajar sus nervios y librarlo de la responsabilidad de encender el fuego, Roland le planteó al chico una adivinanza. Eddie Dean sopló en el ojo de la cerradura de su memoria, y esta vez el pestillo giró. 2. El punto verde se estaba aproximando a Topeka y por primera vez Jake notó la vibración, como si la vía que tenían debajo se hubiese deteriorado hasta un punto en el que los compensadores de Blaine ya no pudieran manejar del todo el problema. Con la sensación de vibración llegó por fin la sensación de velocidad. Las paredes y el techo del coche de la baronía seguían opacados, pero Jake descubrió que no precisaba ver el paisaje que discurría raudo como un borrón para imaginarlo. Blaine rodaba a toda máquina, dirigiendo su postrera explosión sónica a través de las tierras baldías hasta el lugar donde finalizaba Mundo Medio, y a Jake se le antojó fácil imaginar también los topes transacero al término del monorraíl. Estarían pintados con franjas diagonales amarillas y negras. Ignoraba cómo podía saberlo, pero lo sabía. «25 minutos», comunicó Blaine satisfecho. «¿Quieres volver a ponerme a prueba, pistolero?»
Creo que no, Blaine. Roland parecía exhausto. Ya he acabado contigo. Me has derrotado. ¿Jake? Jake se incorporó y encaró el mapa de ruta. El corazón parecía latirle pausadamente, pero con fuerza en el pecho. Cada latido como un puñetazo en el parche de un tambor. Acho se acuclilló entre sus pies, mirándolo a la cara con ansiedad. «Hola, Blaine», saludó Jake, y se humedeció los labios. «Hola, Jake de Nueva York». Su voz era cordial, la voz, quizá, de un vejete amable con el hábito de abusar de los niños y llevárselos de cuando en cuando detrás de los arbustos. «¿Quieres ponerme a prueba con adivinanzas de tu libro? Nuestro tiempo juntos se agota». «Sí», convino Jake, «voy a ponerte a prueba con estas adivinanzas. Bríndame tu comprensión de la verdad de cada una, Blaine». «Has hablado en términos justos, Jake de Nueva York. Haré lo que me pides». Jake abrió el libro por el lugar que tenía señalado con el dedo. 10 adivinanzas. 11 contando la adivinanza de Sansón que reservaba para el final. Si Blaine las acertaba todas, como Jake consideraba probable, Jake se sentaría junto a Roland, tomaría a Acho en su regazo y guardaría el final. Al fin y al cabo, existían otros mundos aparte de estos. «Escucha, Blaine. En un túnel de tinieblas yace una bestia de hierro. Tan solo puede atacar cuando recula. ¿Qué es?» «Una bala». Ni un atisbo de vacilación. «Pisa las vivas y ni siquiera mascullan. Pisa las muertas y refunfuñan y farfullan. ¿Qué son?» «Las hojas caídas». Ni el más leve titubeo. Si Jake sabía en el fondo que el juego estaba perdido, ¿por qué sentía tanta desesperación, tanta amargura y tanta rabia? Porque es un engorro. Por eso, Blaine es un engorro de los grandes, y me gustaría darle en los hocicos, aunque solo fuera una vez. Creo incluso que hacer que pare va por detrás de eso en mi lista de deseos. Jake pasó la página. Se aproximaba a la sección de soluciones de adivinanza, la que estaba arrancada. Lo percibía con la yema del dedo, una especie de protuberancia rugosa, muy cerca del final del libro. Se acordó de Aaron Despenot, en el restaurante de la mente de Manhattan. Aaron Despenot diciéndole que regresara cuando quisiera para jugar una partidita de ajedrez y, por cierto, el viejo gordito preparaba un café bastante bueno. Lo embargó una oleada de morriña tan intensa que era como sentirse morir. Pensó que hubiera vendido el alma por un vistazo a Nueva York. ¿Qué diablos? La hubiera vendido por una bocanada profunda del aire de la calle 42 en hora punta. Rechazó aquel sentimiento y prosiguió con la siguiente adivinanza. «Soy esmeraldas y diamantes que la luna pierde. El sol me encuentra y pronto me recoge. ¿Qué soy?» «El rocío». De nuevo resuelto, de nuevo implacable. El punto verde seguía acercándose a Topeka, acortando el último tramo del mapa de ruta. Una tras otra, Jake fue planteando sus adivinanzas. Una tras otra, Blaine las fue respondiendo. Al llegar a la última página, Jake vio un mensaje enmarcado del autor, o del editor, o como se llamara la persona que componía un libro semejante. Esperamos que haya disfrutado con la combinación inigualable de lógica e imaginación que se da en llamar adivinanza. «Pues yo no», pensó Jake, «no he disfrutado ni una pizca, y ojalá se os atragante». Pero al mirar la pregunta que figuraba encima del recuadro, descubrió un resquicio de esperanza. Le pareció que, en el caso, al menos, se habían dejado la mejor parte para el final. En el mapa de ruta, el punto verde se hallaba a una distancia de Topeka no superior al grosor de un dedo. «Date prisa, Jake», murmuró Susana. «¿Blaine?» «Sí. ¿Jake de Nueva York?» «Vuelo sin alas. Veo sin ojos.
Trepo sin brazos. Soy más aterradora que cualquier bestia, más fuerte que cualquier adversario. Soy astuta, implacable y alta. En definitiva, lo gobierno todo. ¿Qué soy? El pistolero había alzado la vista y sus ojos azules brillaban intensamente. Susana empezó a mirar con expresión expectante de Jake el mapa de la ruta, pero la respuesta de Blaine fue tan rápida como de costumbre. La imaginación del hombre y de la mujer. Jake se planteó brevemente contradecirlo, pero enseguida pensó: ¿para qué perder el tiempo? Como siempre, la respuesta correcta casi parecía caer por su propio peso. Gracias, Blaine, has respondido con verdad. Y por tanto, el ganso del día de feria es casi mío. Faltan 19 minutos y 50 segundos para conclusión. ¿Deseas decir algo más, Jake de Nueva York? Mis sensores visuales indican que has llegado al final de tu libro, que por cierto no era tan bueno como había esperado. Todo el mundo es un jodido crítico, dijo Susana en voz queda, enjugándose una lágrima sin mirar directamente al pistolero que le agarró la mano libre. Ella le dio un tenso apretón. Sí, Blaine, tengo una más, anunció Jake. ¡Excelente! De lo que comía se hizo carne, y de lo fuerte se hizo dulzura. Esa adivinanza está sacada del libro sagrado conocido como Antiguo Testamento de la Biblia del rey Jaime en Inglaterra. Blaine parecía divertido y Jake sintió que sus últimos restos de esperanza se desvanecían. Sintió deseos de echarse a llorar, no tanto de miedo como de frustración. Fue formulada por Sansón el Fuerte. El que comía es un león. La dulzura es miel, hecha por abejas que habían instalado su colmena dentro del cráneo del león. ¿Alguna más? Aún dispones de 18 minutos, Jake. Jake negó con la cabeza, soltó adivina adivinanza y sonrió cuando Acho atrapó el libro entre las mandíbulas y luego estiró el largo cuello hacia él para ofrecérselo de nuevo. Ya las he dicho todas, he acabado. ¡Demonios! Pequeño vaquero, eso es una pura lástima, repuso Blaine. En aquellas circunstancias a Jake le resultó casi insoportable aquella invitación lenta y arrastrada de John Wayne. Parece que me llevo el ganso a no ser que alguien más quiera decir algo. ¿Qué hay de ti, Acho? ¿De Mundo Medio? ¿Sabes alguna adivinanza, mi pequeño amigo Brambo? Acho, respondió el Billy Brambo, con la voz amortiguada por el libro. Aún sonriendo, Jake se lo quitó y tomó asiento al lado de Roland, quien lo rodeó con el brazo. ¿Susana de Nueva York? Susana negó con la cabeza sin alzar la vista. Había girado la mano de Roland sobre la suya y le acariciaba suavemente los muñones cicatrizados donde habían estado los 2 primeros dedos. Roland, hijo de Stephen, ¿has recordado alguna otra adivinanza de los días de feria de Gilead? También Roland sacudió la cabeza, y entonces Jake vio que Eddie Dean erguía la suya. Había una sonrisa peculiar en la cara de Eddie, un brillo peculiar en sus ojos, y Jake descubrió que aún no lo había abandonado. La esperanza. Súbitamente floreció otra vez en su mente, roja, cálida y vívida, como una rosa en la fiebre más álgida de su verano. —Blaine —preguntó Eddie con una voz que a Jake le pareció extrañamente ahogada. —¿Sí, Eddie de Nueva York? Desdén inconfundible. —Yo tengo un par de adivinanzas —anunció Eddie—, solo para pasar el rato mientras llegamos a Topeka. Tú ya me entiendes. Jake se dio cuenta entonces de que Eddie no hablaba como si se estuviera ahogando. Hablaba como si intentara contener la risa. —Habla, Eddie de Nueva York. 3. Mientras escuchaba sentado cómo Jake recitaba sus últimas adivinanzas, Eddie había meditado acerca del relato de Roland sobre el ganso de día de feria. A partir de ahí su mente había vuelto a centrarse en Henry, viajando desde el punto hasta
A hasta el punto B mediante la magia del razonamiento asociativo, o por expresarlo más estilo Zen, mediante las líneas aéreas transaves. Henry y él habían hablado en cierta ocasión de la dificultad de dejar la heroína. Henry había afirmado que padecer un mal del mono no era la única forma. También existía, según dijo, lo que se denominaba el pavo frío. Eddie le había preguntado cómo se llamaba a un drogadicto que acabara de inyectarse una sobredosis y sin perder comba. Henry había respondido: «¿A eso le llamas pavo frito?». ¿Cómo se había reído entonces? Pero ahora, después de un tiempo tan largo y extraño, parecía que el chiste iba a aplicarse al menor de los hermanos Dean, por no mencionar a los amigos del menor de los Dean. Parecía que todos iban a acabar convertidos en pavos fritos en poco tiempo. A no ser que puedas extraerlo de la zona. Sí. Pues hazlo, Eddie. Era otra vez la voz de Henry, el viejo habitante de su mente, pero ahora la voz sonaba sobria y serena. Henry no parecía un enemigo sino un amigo, como si los antiguos conflictos se hubieran zanjado por fin y las hachas de guerra estuvieran enterradas. Hazlo, haz que el diablo se prenda fuego a sí mismo. Dolerá un poco, tal vez, pero tú has soportado daños peores. Demonios, yo mismo te hice más daño y sobreviviste. Sobreviviste perfectamente y sabes hacia dónde mirar. Desde luego, durante el consejo que mantuvieron en torno a la hoguera del campamento, Jake había conseguido encender por fin el fuego. Roland le había puesto al chico una adivinanza para relajarlo. Jake había hecho saltar una chispa en la yesca y luego todos se habían sentado alrededor del fuego, a hablar y a formular adivinanzas. Eddie sabía algo más. Blaine había respondido cientos de adivinanzas conforme viajaban hacia el sudeste por el camino de Laz, y los demás creían que había respondido a todas y cada una de ellas sin titubear. Eddie también había pensado lo mismo, pero ahora, al repasar mentalmente la contienda, cayó en un detalle interesante. Blaine había titubeado. Una vez. Y se había cabreado, igual que Roland. Aunque con frecuencia se exasperaba con Eddie, el pistolero solo se había mostrado verdaderamente encolerizado con él una vez tras el asunto de la talla de la llave, cuando Eddie estuvo a punto de ahogarse. Roland había intentado enmascarar la profundidad de esa cólera, tratando de hacer que pareciese mera exasperación, pero Eddie había percibido lo que yacía debajo. Había convivido con Henry mucho tiempo y estaba exquisitamente armonizado con las emociones negativas y le había dolido. No la cólera de Roland en sí, sino el desprecio de que estaba envuelta. El desprecio siempre había sido una de las armas predilectas de Henry. ¿Por qué cruzó la carretera el beber muerto?, había preguntado Eddie. Porque estaba grapado a la gallina. ¡Juá, juá, juá! Después, cuando Eddie había intentado defender su adivinanza, argumentando que carecía de buen gusto, pero no de significado, la respuesta de Roland había sido extrañamente similar a las de Blaine. No se trata de gustos, no tiene sentido ni posibilidad de solución, y por eso es tonto. Un buen acertijo ha de tener ambas cosas. Pero cuando Jake terminó de plantear adivinanzas a Blaine, Eddie comprendió un hecho maravilloso y liberador, que el concepto bueno estaba a disposición de cualquiera. Siempre había sido así y siempre lo sería, aunque el hombre que lo utilizara tuviera quizá 1000 años de edad y disparara con la pericia de Buffalo Bill. En ese concepto seguía dependiendo del criterio de cada cual. El propio Roland había reconocido que jamás se le dio bien el juego de las adivinanzas. Su tutor sostenía que pensaba con excesiva profundidad. Su padre lo achacaba a una escasez de imaginación. En cualquier caso, y fuera cual fuese el motivo, Roland de Gilead nunca había ganado el concurso de adivinanzas del día de feria. Había sobrevivido a todos sus coetáneos y eso constituía sin duda una suerte de premio, pero jamás se había llevado a casa un ganso. Siempre
Fui capaz de desenfundar un revólver más rápido que cualquiera de mis compañeros, pero nunca he sido muy diestro a la hora de encontrarle las vueltas al pensamiento.